Dios les bendiga. Buenos días. Y buenos días a mis tíos también, que vienen desde Guadalajara. Bienvenidos. Gusto verlos otra vez. Ahora por acá. Y bueno, pues vamos a entrar en la palabra. El tema que el Señor ha puesto en mi corazón es, para esta serie de una verdadera transformación, es el deber personal. Y si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando del deber corporal. Ahora vamos a hablar del deber personal. El deber corporal dijimos que era el deber de nosotros como iglesia, de estar juntos como hermanos. Tenemos un deber como una iglesia y cómo debemos de trabajar juntos. Vimos que la iglesia es parte de un cuerpo, ¿verdad? Parte del cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y vimos que la cabeza es Cristo él mismo. Entonces hoy vamos a hablar acerca del deber personal. ¿Están listos? ¿Amén? ¿A cuánto les gusta que le lean la cartilla? No las cartas, porque eso es otra cosa. Que luego dicen, oye, dijo que el pastor ahí que me leyeran las cartas. No, la cartilla es otra cosa. ¿Sí conocen ese significado o lo que significa leer la cartilla? Bueno, de hecho yo buscaba y decía, ¿dónde proviene eso de leer la cartilla? Y la cartilla era un sinónimo de reconvenir. Es sinónimo también de reprender. Es como cuando de repente haces una falta y llega alguien y te dice, mira, estas son las reglas. Y te da ahí las reglas. Y te empiezan a leer las reglas. Y cuando uno está fallándole a las reglas, pues como que no le gusta que le lean la cartilla, ¿verdad? Dice, no, ¿cómo me vas a leer las reglas? ¿Por qué? Porque la gente está más impuesta a querer... quiere imponer, ¿verdad? Quiere los beneficios, pero no quiere ¿qué? Las responsabilidades. Dice, no, dame los beneficios, pero las responsabilidades te las regalo, ¿verdad? Esas ahí las tienes para ti. Entonces, vamos a ver qué es lo que el Señor nos habla a través del deber personal. Cada uno tenemos un deber como cristianos. Y si usted quiere ponerlo a prueba, usted nomás pregúntele a alguien afuera, aquí no, ¿verdad? Porque yo sé que aquí todos van a contestar bien, pero si usted le pregunta a alguien afuera, va a decir, ¿quiere ir al cielo? Va a decirle que sí. Usted le va a decir, sí, quiero ir al cielo. Pero si le pregunta, ¿te estás apartando del pecado? ¿Estás viviendo una vida santa? Te van a decir, no, pues, ¿qué es eso? ¿Con qué se come, verdad? No van a saber, o quizás mentes sí sepan, pero te van a decir, pues no estoy viviendo una vida santa o de acuerdo a la palabra de Dios. Y es por eso que decíamos, porque están impuestos a exigir los beneficios, ¿verdad? Quieren los beneficios, mas no quieren aquello que es requerido, no quieren las responsabilidades. Y le invito a que vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, que es el verso que hemos tomado como base de esta serie. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a leerlo antes de hacer una oración. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, un nuevo día, que tenemos, Señor, la oportunidad una vez más, para conocerte más a ti, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar la palabra, Señor, y no solamente aprender de ella, sino ponerla por obra en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí en esta mañana. Señor, te pedimos que tu palabra llegue, Señor, a nuestros corazones y pueda, Señor, alumbrar esas áreas de nuestras vidas que necesitan ser transformadas. Que podamos dejarnos transformar, Señor, por el poder de tu palabra. Que no pongamos resistencia, Señor, sino que al revés, pongamos atención y podamos, Señor, decir, es tu palabra, es verdad, y lo tengo que poner en práctica. Te damos gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y leamos Romanos capítulo 12, versículo 2. Y básicamente lo que nos está diciendo este versículo es, no te dejes comprimir al molde del mundo. Cuando llegamos nosotros al reino de Dios, debería
de ser una persona transformada. Debería de llegar una persona ya transformada, porque ninguna persona que ha sido transformada va a llegar a entrar en el reino de Dios. Si no hubo una transformación en nuestro corazón, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros no nos dejamos ser transformados por la palabra de Dios, sería como serle desleal a Dios, porque nos estamos haciendo amigos del mundo. Y la palabra que habla acerca de hacernos amigos del mundo, de hecho, se lo puede leer después, en 1 de Juan 2, 15 al 17, habla de que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no quieres estar de aquel bando, no quieres ser parte de los enemigos de Dios, porque ¿te imaginas? ¿Quién le gana a Dios? Decían por ahí, es como meterse a las patadas ¿con quién? Con Sansón, ¿verdad? No pudiéramos meternos a pelear con el Señor. Entonces, como creyentes no somos de este mundo. Y como no somos de este mundo, tampoco Jesús es de este mundo, el Señor quiere que nos convirtamos, que nos transformemos a su imagen, que transformemos nuestra manera de pensar, nuestra mente. Deberíamos de estar entonces separados del mundo, separados del pecado, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos de estar, porque dice que nos mantengamos santos, una separación del pecado. Deberíamos de ser transformados, que significa pensar como Dios piensa, con los pensamientos de Dios. Ese es un deber cristiano. Y de hecho, cuando vemos en el versículo 1 de Romanos capítulo 12, versículo 1, en estos dos versículos primeros encontramos 3 deberes individuales como creyentes, 3 deberes personales que tenemos que hacer como creyentes. Y el primero lo podemos encontrar, los primeros 2 en el primer versículo de Romanos 12, y el siguiente lo encontramos en el versículo 2. Pero vamos con el primero. El primero es de entregarnos al Señor completamente, un cuerpo entregado. Esto habla de que seamos un sacrificio ¿qué? Vivo. Eso es un cuerpo entregado. De hecho, esta frase está hablando de una exhortación de parte del apóstol Pablo a los romanos y a nosotros también, que son todos los creyentes, a que ofrezcan sus vidas completamente a Dios. Esto habla en lo que es manera física y emocionalmente a Dios, decirle, Señor, te entrego mi vida, mi todo. Eso es un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo está hablando de que hemos entregado nuestras vidas como un sacrificio. Hemos dicho, Señor, esta vida no me pertenece a mí, te pertenece a ti. Haz de él como tú quieras. Eso es hacer un sacrificio vivo al Señor. Le estamos diciendo, te pertenecemos a ti. Por eso nos habla la palabra de que un llamado, un deber personal, es decir, Señor, yo me entrego a ti como un sacrificio vivo. Eso es vivir en obediencia a la voluntad de Dios, honrándolo con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Y no sé si ustedes escucharon la predicación del jueves, pero le invito a que la escuche, está en línea. Hablamos sobre el tema del libre albedrío. Y cuando hablamos de este tema, estaba hablando de que el Señor nos ha dado una libre voluntad, un libre albedrío para poder escogerlo a Él, para poder escoger la salvación y decir, Señor, tú has llamado a todo el mundo, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como tú nos hiciste un llamado, yo quiero responder a ese llamado y tenemos una decisión que tomar. Y lo invito a que escuche ese mensaje, porque de hecho esto también va conectado junto con este mensaje que vimos el jueves. Y estuvimos viendo acerca de ese libre albedrío. Tenemos la libertad de elegir, una responsabilidad que tenemos que nosotros elegir y decidir seguir a Cristo. Y en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice que tenemos que ofrecernos a Dios como un sacrificio racional. Tenemos que ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo, diario. Esto puede entenderse como un acto de adoración. Esa es la manera en que nosotros vamos a adorar a Dios, entregándonos al Señor completamente. Y de hecho hay otra versión que lo dice de la siguiente manera. Dice, basado en la razón y en la inteligencia. O sea, no se trata nomás de un sacrificio como lo hacían un animal, ¿verdad? Literal, de sacrificarse. Sino está hablando de ofrecer nuestra vida. Está hablando de ofrecernos conscientemente a Dios.
Está hablando de una decisión diaria, de decir, Señor, este día mi vida te pertenece, así como el día de mañana y pasado mañana te pertenece a ti. Y cuando tú tomas conscientemente esa decisión, desde que te levantas y tú dices, Señor, esta vida no es mía, es tuya, tu vida va a ser diferente, no va a ser la misma. Porque tú estás conscientemente tomando esa decisión diario de que tu vida no es una vida tuya, que ahora tu vida le pertenece a Dios y la tenemos que entregar a Él como un sacrificio vivo, un sacrificio diario, con la razón y con la inteligencia. Esto habla de vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y eso es algo que el Señor nos pide como un deber personal, individual, que cada uno debemos de hacer, y es entregarnos a Dios. Esa es una forma de adoración. Es algo que todos debemos hacer todos los días. Pero también habla de otro, ahí mismo en el versículo 1. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y luego dice, santo. Y esta palabra santo es otro de los deberes que el Señor pide individualmente a cada uno de nosotros. El Señor busca santidad. ¿Qué está hablando de santidad? Está hablando de que haya una separación, que vivamos una vida apartada, consagrada. ¿Para quién? Para Dios. Eso es lo que significa santo. Una vida consagrada, separada para el servicio de Dios. Y cuando nosotros nos ofrecemos como un sacrificio vivo y santo, estamos diciendo que a cada día le decimos, Señor, este día te pertenece a ti, mi vida te pertenece. Y vivimos de acuerdo con esa mentalidad, y vivimos de acuerdo con ese cambio que dice, transforma tu manera de pensar, transformamos nuestra manera de decir, esta es la manera, Señor, que tú quieres. Y tú quieres que yo viva para ti, soy un sacrificio vivo, estoy con vida por tu gracia, y porque esta vida tú me la diste, te la entrego a ti, y vivimos una vida santa apartada, o sea que no estamos maquinando el pecado, sino que te estás apartando del pecado, y cada vez que la palabra de Dios revela un área de tu vida que te está mostrando, estás en pecado aquí, o no estás haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios y nos revela, ¿qué debemos de hacer? Cambiar. Eso es vivir una vida santa, eso es vivir una vida consagrada a Dios, que el Señor nos alumbra con su palabra lo que está mal y lo transformamos, lo cambiamos por medio de la palabra de Dios. Salud. Lo cambiamos por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que habla de una vida santa. Ahora, ¿estará diciendo que una vida libre de pecado o que seamos perfectos? No. O sea, no está diciendo de que haya una perfección, pero está diciendo de que tenemos que irnos perfeccionando, buscando esa perfección, ir limpiando nuestro caminar. Y mientras estemos en este mundo, decíamos hace unas semanas, el pecado está a la puerta. Y mientras estemos en esta naturaleza caída, el pecado sigue latente. Pero dice que ya no nos gobierna más, sino que ahora nosotros tenemos un autocontrol. Podemos decir no al pecado. ¿Recuerdan lo que decía el Señor a Caín? Lo vimos hace unas semanas que el Señor le decía a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú puedes enseñorearte de él, porque ya no somos esclavos más del pecado. Ahora el Señor nos ha dado una libertad. Entonces, por otro lado, primero dice, una vida santa. Y esa vida santa, ¿qué es lo que va a ser? Va a ser una vida agradable a Dios. Por eso dice ahí mismo, en el versículo 1, dice, presented vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, dice, racional. Se refiere, si tú vives de esta manera es la manera que honra y en la que Dios se deleita. Es la manera en que decíamos el jueves pasado, entra nuestra voluntad con la voluntad de Dios y forman una armonía. Y cuando nosotros tenemos nuestra voluntad alineada con la voluntad de Dios, decíamos esto produce un fruto que es la salvación. Porque el Señor busca que todos sean salvos. Y si nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, entonces buscamos esa salvación que Dios nos ha dado. Y eso lleva al fruto de la salvación que el Señor nos regaló para todos aquellos que creen, aquellos que tienen fe en eso que el Señor ha dicho, aquellos que han creído en el Señor. Y quiero que vaya conmigo al Salmo 24, versículo 3. El salmista lo ponía de esa manera.
Salmo 24, versículo 3. Hace una pregunta este salmista y la pregunta es la siguiente. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y luego agrega, ¿y quién estará en su lugar santo? Y empieza a contestar por medio de la revelación del Espíritu Santo, de la revelación de Dios, le dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Dice el 6, tal es la generación de los que te buscan. Dice, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y luego dice, Selah, mediten en eso. Piensen en eso, hagan una pausa, decía el salmista, y mediten en lo profundo de lo que está hablando, en la pregunta, Dios, ¿quién estará en tu santo lugar? ¿Quién subirá al monte santo? Y la respuesta es el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Ese es un deber personal. El Señor espera que la persona, que el cristiano viva con una pureza, limpio de manos y puro de corazón. Esto habla de una sencillez de corazón. Una sencillez de todos aquellos que buscan la presencia de Dios. La pureza de manos y de corazón es la condición de vivir ante Dios según sus preceptos. Es la condición de seguir el deseo del corazón de Dios. Fíjese que este salmo, cuando yo lo venía, tiene una semejanza con Isaías 33. Vaya conmigo a Isaías 33, versículo 13. Y vea la semejanza que tiene este salmo con este versículo de Isaías. Dice así. Desde el 13 lo leo, dice, oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Dice el 14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y dice la pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Fíjate la pregunta que está haciendo Isaías. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? La traducción en lenguaje actual dice de la siguiente manera. Dice, no podremos sobrevivir el fuego destructor de Dios. También lo dice, ese fuego no se apaga y no quedaremos con vida. Fíjate lo que estaba hablando. Cuando Isaías tiene la visión del llamado que Dios le había dado, Isaías vio al Señor en esa visión. ¿Y sabe qué pasó cuando él vio la visión? Dice que se espantó. Él quedó atónito, dijo, ¡qué tremendo! He visto al Rey de Reyes, al Rey de los ejércitos celestiales, y dijo, estoy muerto. Estoy muerto. Eso es lo que pasaba con Isaías. Si tú vas al versículo 15, vuelve a continuar diciendo, dice aquí, el que camina en justicia y habla lo recto, aquel es el que podrá habitar, fíjate, dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, ¿qué dice? Habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. No sé si usted nota, pero cuando él hace la pregunta ¿quién?, la respuesta que viene de parte de Dios le dice, este es el que va a habitar. Estos son los que habitarán en las alturas. Vaya conmigo al Salmo 15, hay otra similitud también. Y es necesario ver los tres. En ese Salmo 15, el salmista David habla también del monte santo de Dios. Y lo pone de la siguiente manera. Salmo 15, versículo 1. Dice así. Jehová,
Fíjate, va dirigida la pregunta al Señor. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y luego dice, ¿quién morará en tu monte santo? La respuesta, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y dice el 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y dice el 5, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará. ¿Cuándo? Jamás. Y yo me ponía a pensar en esto y decía, con tremenda cartilla, con tremendos requisitos, ¿quién podrá acercarse al altar de Dios? ¿Quién podrá tener comunión con Dios? Así como preguntaban los salmistas y el profeta, ¿quién, Señor? Porque ellos veían al Señor como ese fuego consumidor y lo veían y decían, Señor, si tu fuego es tan tremendo que nadie se puede acercar, ¿quién puede acercarse a ti? La pregunta es válida. Entonces, ¿quién? ¿Quién va a ser? Ahí está la distracción. ¿Quién? ¿Quién podrá entonces? Es una pregunta, dijimos, válida. Porque no está hablando solamente de acercarse al templo de Dios. Está hablando de habitar con el Señor. ¿Te imaginas? Ya no solamente es, Señor, ¿quién puede acercarse a ti? Sino ¿quién puede habitar delante de una presencia 3 veces santa? Sin embargo, nosotros podemos ver que hoy en día el Señor hace una invitación abierta y todo tipo de personas pueden entrar a los templos, justos, pecadores, cristianos sinceros y nominales, y muchos de ellos con labios inmundos, como decía Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 5, es lo que les mencionaba, aquella visión que tuvo Isaías sobre su llamado. Isaías capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente, entonces dije, ay de mí, dice, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías conocía que el Señor es un Dios santo. Y dice, qué cosa terrible es esa, el sentimiento que él tuvo diciendo, estoy muerto. Como una persona con labios inmundos como yo, que habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto los ojos del Rey de los ejércitos. ¿Y te puedes imaginar lo que habría sido ese momento? ¿Quién será digno de acercarse al altar de Dios? ¿Quién será digno de habitar en la presencia de Dios? Pero si usted continúa con ese pasaje, el versículo 6, continúa diciendo Isaías y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada, ¿qué? Tu culpa y limpio tu pecado. Qué tremendo, ¿no? Fíjate que cuando vemos esta visión que tenía Isaías, es lo que Cristo vino a hacer. Nadie puede acercarse a Dios, a un Dios santo, con pecado. Pero dice que se le acercó, dice el versículo 6, y voló hacia él uno de los serafines con un carbón encendido y se lo puso en los labios. Y ese carbón es una representación hoy para nosotros del sacrificio de Jesús, el cual con su sangre que ha derramado por nosotros nos ha limpiado. Y dice lo siguiente, y es quitada tu culpa.
y es limpio tu pecado. Y cuando nosotros consideramos esto y decimos que el tabernáculo de Dios lo podemos ver como un símbolo del trono de Dios en el cielo, y vemos y decimos, ¿quién puede acercarse, Señor, a tu tabernáculo? ¿Quién puede acercarse a tu trono si no es aquel que ha sido tocado por Jesucristo, que ha sido cambiado, que sus pecados han sido limpiados y el cual su culpa ha sido quitada? Pero venimos y nos congregamos, no solamente los salvos, sino también los pecadores, que todos venimos al Señor para recibir mediante de la palabra de Dios esa esperanza, para recibir esa palabra de Dios que nos lleva a conocerlo a Él, conocer ese regalo de salvación y el nuevo nacimiento, sin el cual nadie puede entrar al reino de los cielos. ¿Recuerdan cuando Nicodemo se acercó a Jesús? Jesús le respondió a Nicodemo a su pregunta. En Juan capítulo 3, lo invito a que vaya conmigo, versículo 3. Juan 3, versículo 3. Vemos esta conversación de Nicodemo y Jesús. Y en esta conversación, el Señor revela algo bien importante para todos nosotros, que es un nuevo nacimiento. Dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ¿qué? No puede ver el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo. ¿Recuerdan que Nicodemo le decía, pues, ¿cómo puede entonces nacer uno de nuevo? No entendía las cosas que el Señor le estaba hablando. Pero el Señor le estaba enseñando que debería haber un nuevo nacimiento. Esto significa, debe de haber una transformación. Ya no puedes entrar de la misma manera. Debe de haber un cambio. Hay un nuevo nacimiento que es en el Espíritu. Porque decía, el que nace del agua, carne es, ¿verdad? Lo que nace de agua, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. O sea, hay un nacimiento nuevo. Y yo veía esto en la parábola del banquete. Si usted lo recuerda en Mateo 22, vamos a ir ahí, Mateo 22. Hay algo bien importante. Porque en esta parábola del banquete que Jesús nos da, Él contesta la pregunta de quién puede ser admitido en el reino de los cielos. Él contesta la pregunta de que solo aquel que ha sido transformado, solo aquel que ha cambiado sus vestiduras, que se ha cambiado por las vestiduras de bodas, podrá entrar. Y esto es bien importante porque nosotros vimos que hay un deber personal, y el deber personal que vimos primero es de entregarnos como un sacrificio vivo. Pero otro deber es ser transformados. Dijimos, ser como un sacrificio vivo es nuestro deber. Y nuestro otro deber segundo que vimos en ese mismo versículo 1 de Romanos 12, vimos que también es no solamente ser un sacrificio vivo, pero también estuvimos viendo que debemos de ser apartados del pecado. Eso era el versículo 1. Pero aquí en estos versículos de Mateo 22, 11, vemos también que solamente aquel que ha sido transformado. Y como deber tenemos que vestirnos de ropas de boda y estar listos. Vamos a leerlo. Mateo 22, versículo 11. Dice así. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y dice el 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Dice el 13, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y luego dice el 14, palabras muy importantes, dice, porque muchos son ¿qué? Son llamados y pocos escogidos. Y estas palabras son muy importantes porque alguien me preguntaba el jueves que tuvimos
la predicación sobre el libre albedrío, me decía, oyes, pero yo veo versículos como este donde dice que pocos son escogidos. ¿Y cómo está eso? Que nosotros tenemos esa responsabilidad de elegir al Señor, pero yo veo que el Señor escoge solo a pocos, aunque muchos son llamados. Y nos habla a nosotros también para poder comprender qué es lo que el Señor habla cuando está diciendo estas palabras como muchos son los llamados y pocos los escogidos, que la misma palabra lo revela en esta misma historia que el Señor nos da sobre las bodas. Fíjate lo que dice ahí mismo. Vamos a leerlo desde el versículo 1 y no vamos a leerlo todo, pero vamos a ver unas partes importantes para entender por qué dice que muchos son llamados y pocos escogidos. Dice el versículo 1, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y quiero que veamos algo. Yo me acuerdo que estábamos platicando acerca del libre albedrío, estábamos en el mensaje, y cuando esta persona me dice, oye, pero ¿por qué muchos son llamados y pocos escogidos? Había una respuesta que hablaba con él y dije, bueno, según varios versículos que leímos ese día, pero también según Juan 3:16, dice que el Señor mandó a su Hijo a morir por nosotros y se dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le preguntaba, ¿tú qué crees? ¿A qué se refiere cuando dice todo aquel? Dice, no, pues a todos. Dije, entonces, ¿tú estás de acuerdo que significa que a todos? Sí, entonces, ¿serán muchos llamados? Dice, sí, pues sí, ¿verdad? Porque es a todos. Y de hecho, si tú vas a un versículo después, que es Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que fueran, ¿qué? Salvos por Él, sino para que el mundo sea salvo por Él. Digo, ¿a quién tú crees que se refiere con el mundo? Dice, no, pues a todos, ¿verdad? Le digo, sí, le dije, de eso es la palabra, está refiriendo no al mundo o al planeta Tierra, sino que está refiriendo a toda la humanidad. Y el Señor quiere que todos sean salvos, esa es la voluntad de Dios, la salvación de todos. Entonces, según este y muchos más versículos en la Biblia, nos llama que el Señor ha llamado a todos, por eso son muchos los llamados. Pero cuando dice pocos los escogidos, ¿qué quiere decir con esto? Y vamos a verlo, dice el versículo, dijimos 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Y empecemos a acomodar las cosas. El rey representa a Dios. Su hijo representa a Jesús. El banquete de bodas simboliza la comunión íntima que todos vamos a tener con el Señor. Ese día de las bodas, recuerda que estamos esperando las bodas del Cordero, las bodas donde vamos a entrar y vamos a tener esa comunión con el Señor. Sin embargo, muchos rechazan la invitación. Muchos son llamados, mas no todos quieren asistir a las bodas. Mas no todos quieren ser parte de esa boda. Dice el 5, mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro ¿a qué? A sus negocios. O sea, hubo una respuesta negativa. El Señor les hizo un llamamiento y la respuesta fue negativa, rechazaron la invitación, se alejaron e incluso llegaron a matar a los que los invitaron, a aquellos siervos que el Señor había mandado. Y dice el versículo 8 de la siguiente manera, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y dice el 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y dice el 10, y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente ¿qué? Malos y buenos. Y esto es bien importante, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas ¿de qué? De convidados. Pero fíjese algo, cuando el rey entra a la boda y empieza a ver a los convidados, de repente se encuentra con uno que no estaba vestido de boda. Y fíjate lo que dice el versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y dice el 12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Se esperaba una respuesta. Sin embargo, la respuesta dice, él enmudeció.
No hubo respuesta. Dice el 13, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Podemos ver algo. Este hombre había entrado, estaba ahí, fue invitado, ¿verdad? Le dijeron, ven, entra, pero sin embargo, no hubo una preparación. No se preparó para las bodas, no se vistió de bodas. ¿Recuerdan aquella parábola también, aquella historia de las mujeres vírgenes que estaban esperando al novio y las 10 llenaron sus vasijas, ¿verdad? Las 10 tenían sus lámparas encendidas, pero 5 se prepararon y 5 no. ¿Recuerdan eso? Las 10 estaban con sus lámparas encendidas. Las 10 estaban esperando al Señor. Pero 5 se habían preparado con extra, por si algo. Y 5 no estaban preparadas. Y llegó el novio, ¿y qué pasó? Las 5 que no estaban preparadas se quedaron fuera. Fíjate lo que pasa aquí en este versículo. Vamos a seguir con este. Dice, entonces el rey le dijo a los que servían, atales de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este invitado fue echado fuera. ¿Por qué? No había mostrado el respeto, la dedicación de vida al banquete de un rey. ¡Qué tremendo! Te invitan a una boda de un rey, ¿cómo vas a ir? Pero fíjate, en este contexto que Jesús pronuncia esta frase, porque muchos son llamados, pero pocos elegidos o pocos escogidos, esto nos hace reflexionar sobre la elección divina y la respuesta de las personas también ante la invitación de Dios. Porque dijimos, muchos son llamados. ¿Cuántos son llamados? Todos han sido llamados. El Señor vino y hizo un llamado a todos. Esto expresa de que Dios ha extendido su gracia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que le recibieron. Entonces vino a todos. La invitación fue para todos. Sin embargo, no lo recibieron y la invitación ahora fue extendida a usted y a mí, que somos gentiles. Y fue extendida a todos. Y el que quiera y se aliste, va a estar ahí. Sin embargo, el asunto cuando dice, pero pocos elegidos, nos enseña que no todos responden a esa invitación. No todos responden a ese llamado, no todos se preparan para estar en las bodas adecuadamente, para participar en el reino de Dios. Y usted puede venir y ser parte de la iglesia de Dios que se abrió para todos por la gracia de Dios. A todos se nos abrió esa puerta. Todos somos invitados, pero solo unos cuantos se van a preparar para las bodas. Solo unos cuantos tendrán una verdadera transformación. No todos van a querer ser transformados, no todos buscan ser transformados. Por eso a través de esta serie que estamos llevando de una verdadera transformación, buscamos que en verdad busquemos adentro de nuestro corazón y veamos y nos pongamos a cuentas con Dios. Porque el Señor está cerca. Y decíamos el jueves pasado, Dios no fuerza a nadie a aceptar su invitación. Él los convidó y le dio la invitación a todos, pero cada quien decidió hacer lo que mejor le parecía. En este caso, te dijo, no, yo tengo mis negocios, yo tengo estos asuntos y no quiero ser parte de esa boda. Y el rey extendió la invitación a todos. Entonces, cuando habla de esto, podemos ver por qué dice que pocos fueron los escogidos. Porque solamente unos pocos son los que van a alistarse. Solamente unos pocos son los que estarán con sus vasijas llenas de aceite, esperando el regreso del Señor, del novio. Por eso Mateo 22:14 nos recuerda que aunque Dios ofrece su salvación a todos, solo aquellos que responden positivamente a su invitación y se preparan adecuadamente son los que van a ser elegidos. Son los que van a disfrutar plenamente de una relación íntima con Dios. Eso es bien tremendo, hermanos. La parábola
que estamos viendo ahorita, y este verso, especialmente el 14, enfatiza la importancia de nuestra respuesta personal. Por eso el jueves pasado que hablamos del libre albedrío es bien importante, porque hoy en muchos sectores cristianos no creen en el libre albedrío. Y dicen, no, es que somos elegidos y solamente los elegidos y el Señor ya nos predestinó Y bueno, ya hemos hablado de la predestinación anteriormente también. De que el Señor ha predestinado porque en su conocimiento Él sabe quién. Eso es lo que le llamamos esa omnisciencia de Dios, que Él ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Para el Señor no hay tiempos. Entonces, muchos todavía siguen dudando de que tenemos una responsabilidad, un deber personal. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien. ¿Qué debemos cambiar? Dice, de manera de ser y de pensar, dice la traducción en lenguaje actual. La manera de ser y de pensar. Dice, así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Esa es nuestra tarea. Nuestro deber es prepararnos, cambiar nuestra manera de pensar. Decíamos, cuando cambias tu manera de pensar cada día, no vas a vivir cada día de acuerdo a las cosas de Dios, porque has transformado tu manera de pensar. Dices, no voy a pensar igual que pensaba antes. Ahora pienso con la mente de Cristo. De hecho, la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Regresemos al Salmo, capítulo 15, versículo 1. Salmos capítulo 15, versículo 1 dice, la pregunta dirigida a Dios mismo, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y Él es el quien da la respuesta concisa, pero completa también, y dice, el limpio de manos, ¿verdad? Empieza en el versículo 1 y en los siguientes versículos nos empieza a decir quién es el que va a entrar, quiénes son aquellos. Y no solamente vemos esta respuesta en este capítulo 15, que dice el que anda en integridad, el que hace justicia, pero es la misma pregunta en diferentes formas o formatos a través de la palabra de Dios. ¿Quién habitará en tu tabernáculo?, decía el salmista. Pero ¿qué hay de aquella pregunta también que le hacía en Hechos 16:30, cuando se les fue predicada la palabra? Y ellos decían, señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Recuerdan cuando se preguntaba a la gente y se les habló la palabra de Dios? ¿Quién era Jesús? Y decían, ¿qué debemos hacer? La respuesta era siempre, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Cuando aquel hombre rico, aquel muchacho rico se le acercó a Jesús y le dijo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le respondió, dijo, ¿sabes los mandamientos conoces? Y dice, todos los he guardado. ¿Qué debo hacer? Siempre hay esa pregunta en el ser humano, ¿qué es lo que yo debo hacer, Señor? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? En este caso a este hombre le dijo el Señor, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. A Nicodemo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y el Señor dio varias respuestas en diferentes lugares. Al salmista le dijo, el limpio de manos y puro de corazón. Por medio del apóstol también les dijo, arrepentíos y bautícense. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y había una respuesta siempre de parte del Señor. Esto es lo que debes hacer, esto es lo que debes hacer. Y cuando yo veía esto, ¿quién habitará, Señor? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Yo me ponía a ver que cuando habla de subir al tabernáculo de Dios, esto habla de que se encuentra en un lugar alto, en una montaña. Y cuando nosotros hablamos de subir, está hablando de que tienes que hacer un esfuerzo. Porque ¿qué es más fácil, subir o bajar? Pues bajar es más fácil, ¿verdad? Y el subir se requiere un esfuerzo.
Entonces cuando está hablando de subir, está hablando de un esfuerzo que hay que hacer para poder estar ahí, de esforzarnos, para vencer esa fuerza de gravedad que nos quiere jalar hacia abajo. Y tú empiezas a escalar la montaña y sientes más fuerte la fuerza de gravedad que te quiere arrastrar hacia abajo. Esa es nuestra naturaleza caída. O sea, nuestra naturaleza lo que quiere es que nos quedemos abajo. Nuestra naturaleza caída no quiere que subamos al monte de Jehová. No quiere que estemos ahí. Yo recordaba a Moisés. Moisés tuvo que subir al monte Sinaí. Y cuando estuvo en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, ahí estuvo esperando las indicaciones de Dios. Él hizo su esfuerzo y subió. Y ahí se encontró con el Señor. Yo también veo cuando el Señor habla en Mateo 5 sobre el sermón del monte, en esa montaña el Señor dando un discurso. Y en ese discurso sería el discurso que cambiaría la vida de las personas, que transformaría nuestras vidas. Veo la montaña en Galilea donde Jesús le dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 28. Y yo me ponía a pensar, ¿tú crees que Dios va a dejar que alguien que se la pasa haciendo lo que a Él le aborrece, se le acerque y entre a vivir con Él? Proverbios 6:16 habla de las cosas que el Señor abomina. Proverbios 6:16 dice así, se los leo. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y dice el 1, o el 17, el número 1 de las cosas, ¿verdad? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Fíjate las cosas que el Señor aborrece. Y cuando veo esto y veo la pregunta del salmista, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dios contesta por el del salmista. Regresamos ahí a Salmos 15, versículo 1 en adelante. Y dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla ¿qué? Dice, verdad en su corazón. Ahora, si bien sabemos, la salvación no es por obras. La palabra dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Eso lo dice, aún así, Santiago también dice, así también la fe sin obras, ¿es qué? Es muerta. Aunque las obras no son algo que con las que obtenemos la salvación, es el fruto de que tenemos la salvación. Entonces, cuando nosotros tenemos buenas obras, cuando las obras son buenas en nuestra vida, eso es un reflejo de lo que hay en nuestro interior. También lo hemos hablado anteriormente de lo que hay en el corazón, dice, habla la boca, ¿verdad? Entonces, cuando una persona habla, tú conoces lo que hay en su corazón, porque sabes que viene de lo que esa persona piensa, lo que siente y lo que hay dentro de su corazón. Igualmente es con las obras. Las obras que hacemos demuestran lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso Santiago 2:17 dice, así también la fe, en Santiago capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y ahora decíamos, aunque las obras no son para la salvación, no son el medio por la cual obtenemos la salvación, sabemos que son los frutos de que en verdad tenemos la salvación. Hay un autor, no pude encontrar de quién era, pero hay una frase que encontré que me gustó bien mucho y se las voy a compartir y decía lo siguiente, dice, la fe es el nido en que crecen los polluelos de las buenas obras. Dice, la fe es el nido en que crecen los polluelos de las buenas obras, que es básicamente lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, aquellas obras que hacemos son el fruto de aquello que tenemos dentro de la salvación. Entonces, aunque también la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe
tiene un valor importante, ¿sí o no? Porque por fe obtenemos la salvación por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, las obras no son la causa de nuestra salvación, pero sí el medio por el cual, aquel fruto de la salvación que tenemos. En Primera de Juan 3:10, Juan decía esto al respecto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, decía lo siguiente. Decía, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Estamos en el Primera de Juan. ¿Sí? Ok. Dice, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel, ¿qué dice? Que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjate cómo pone dos cosas. Pone la justicia y el amar a su hermano. Y estas son cosas que se pueden ver. Son cosas que se pueden ver. Y le dice, bueno, ¿quieres ver algo? Esa persona no es de Dios. Si estos son las obras. Entonces nos está empezando a llenar esas partes que muchas veces de repente no estaban bien acomodadas. Pero cuando nosotros vemos algo aquí en el Salmo 15, regresemos una vez más al Salmo 15, a la respuesta que da el salmista de parte de Dios para aquellos que van a entrar en su reino, para aquellos que van a habitar con Él. Dice el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Y dice el 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, el que no admite reproche alguno contra su vecino. Y dice el 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Yo me ponía a ver lo primero que indica aquí, andar en integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad es más que honestidad. La integridad abarca todavía más que dijimos que la honestidad, porque habla también de una rectitud, habla también de sinceridad, habla de lealtad, habla de fidelidad, habla de veracidad, habla de confiabilidad. Y una persona puede ser honesta en lo económico, pero no ser íntegra en su vida personal. O no puede ser íntegro en su vida, en su familia. Y una persona puede ser íntegra, una persona íntegra es aquella de quien se puede decir que es de una sola pieza, que no hay doblez, que todos los aspectos de su vida son coherentes. Esa es una persona íntegra, que tú dices, no, sí, es que eso que habla, eso hace. Eso es una persona íntegra. Por eso dice, el que hace justicia es justo. Y el que es justo es lo que está diciendo aquí, el que hace justicia en el versículo 2, el que hace justicia y que habla verdad en su corazón. Y Primera de Juan 3, versículo 7, yo se los leo, no tiene que buscar. También dice lo siguiente, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Dice, el que hace justicia es justo como Él es justo. Fíjate cómo está hablando. Hacer justicia, podemos ver que si la misma persona no es justa, ¿cómo va a hacer justicia? Por eso dice, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Y Jesús decía que aquel, o por medio del salmista, ¿verdad? Nos decía que aquel que hace justicia, el que habla la verdad en su corazón. Y hay tres cosas que podemos ver aquí. Por ejemplo, nosotros pudimos empezar a ver cuál es el deber del creyente. Y uno de esos deberes como creyentes es hacer justicia. Esto está hablando de la manera en que nosotros
demostramos, vivimos nuestra vida diaria, andamos de la manera íntegros, andamos de maneras justas, hablamos verdad. Y cuando me ponía a ver el título, decía, Señor, un deber personal. Y el Señor me mostraba las áreas que el Señor busca de nosotros. Dice, Señor, esto es para toda una serie de todo el año, de todo lo que tú todo lo que tú requieres de nosotros y que tú quieres que seamos del anhelo para con tus hijos. Y nomás en estos versículos, vea conmigo del 2 al 5 y nomás dele un vistazo y vea cuántas cosas el Señor no busca de nosotros. Si nomás en el versículo 2, integridad, justicia y verdad. Y si se va al versículo 3, sin calumniar de palabras, de lengua, ni de corazón, o hacer mal al prójimo, ni admitir reproche contra su vecino. Todos esos son deberes personales, deberes individuales que tenemos para con Dios, sin contar la lista grandísima que está ahí donde estuvimos viendo, estuvimos en Romanos capítulo 12, versículo del 1 en adelante, cuando empieza a hablar de esa verdadera transformación. Y a partir del versículo 6, muchas Biblias le ponen ahí los deberes cristianos, como un título a ese capítulo 12 de Romanos, porque ahora nos habla de cuáles son los deberes como cristianos que tenemos. Y nomás para ver poquito, fíjate lo que dice en el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, está hablando de nosotros, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor, sean sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros, con amor fraternal, y la lista sigue y sigue como el conejo, ¿cómo le llaman? Energizer, ¿verdad? Sigue y sigue. Pero ¿sabe todo esto? Lo podemos resumir con vivir una vida entregada a Dios. Lo podemos resumir con el versículo 1 de Romanos 12. Ser sacrificios vivos. Porque un sacrificio vivo va a cuidar todas estas cosas. Porque va a estar conectado con la voluntad de Dios. Y aquel que está conectado con la voluntad de Dios va a vivir su vida como un sacrificio vivo, agradable hacia el Señor. Un sacrificio vivo, dijimos, eso es el deber del creyente, del cristiano, nuestro deber personal. Tenemos que hacer ese sacrificio vivo. Pero también dijimos, ¿cuál era el otro? El sacrificio vivo, apartarnos del pecado. Eso es lo que llamamos santificación. Si usted se aparta del pecado, entonces usted va a poder hacer todas estas listas. Si nosotros vemos el versículo 2 de Romanos 12, dice, transformando el entendimiento. Y transformamos la manera de pensar. Cada día que usted se levanta, va a ser una oportunidad más para honrar a Dios, porque su manera de pensar ha sido transformada. Pero se requiere que usted decida y usted diga, Señor, yo quiero ser transformado. Yo quiero ser transformado por tu palabra. Y lo invito a que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración para terminar. Hay muchas cosas que el Señor nos llama a hacer, muchas cosas. Pero todo esto se puede resumir con amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando amamos a Dios de esta manera, entonces todos aquellos deberes personales, aquellos deberes corporales, todo aquello que el Señor nos ha pedido que hagamos van a salir automáticamente, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Todo eso se resume con amar a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias
por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú nos llevas en este proceso que llamamos de santificación, Señor. Nos llevas en este proceso de transformación. Y aún, Señor, que tengamos mucho conocimiento, Señor, de tu palabra, cada día tú nos enseñas, Señor, y nos animas a que la vivamos de acuerdo, Señor, de acuerdo a tus preceptos, de acuerdo a tus mandatos. Que no nos apartemos de ellas, Señor. Señor, te doy gracias por mis hermanos que están aquí en esta mañana. Gracias por esta oportunidad que nos diste de conocer tu voluntad una vez más. De conocer, Señor, esos deberes que tenemos como creyentes, esas responsabilidades. No queremos ser irresponsables, Señor. O no queremos no prestar atención a esa invitación que tú nos haces para entrar y morar, Señor, en tu presencia, en tu tabernáculo. Nosotros por sí mismos, Señor, no pudiéramos entrar a ese tabernáculo, caeríamos muertos, Señor. Como decía Isaías, estoy muerto, pero con tu sangre nos redimiste, Señor. Nos limpiaste, quitaste, Señor, todo pecado, toda culpabilidad, Señor, que vino por ese pecado. Nos has librado de las garras, Señor, nos has librado de aquella esclavitud del pecado. Nos hiciste libres en ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Que podamos meditar en ella, Señor, cuando salgamos de aquí. Que no se quede solamente en palabras que escuchamos, sino que lo atesoremos en nuestros corazones. Y que podamos meditar en ella, que podamos ir a tu palabra y escudriñar las Escrituras para saber, Señor, que todo esto que tú nos has hablado es en verdad, Señor, tu palabra y es para nosotros. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos. ¿Quién habitará, Señor, en tu tabernáculo? Sino aquellos que han limpiado sus manos por medio de tu palabra, Señor, que nos santifica. Aquellos, Señor, que han corrido a ti porque ellos no pueden. Todo aquel que ha corrido a ti, Señor, tú lo recibes. Todo aquel que ha creído en ti, tú le das potestad de ser llamado Hijo de Dios. Queremos ser, Señor, de esos que han aceptado esa invitación y que se han preparado para estar contigo eternamente, Señor. Si hay algún hermano aquí, Señor, que tenga una carga específica en su corazón, Señor, tú que pesas los corazones, te pido, Señor, que tú suplas sus necesidades. También, Señor, que si hay algo que necesitan cambiar y que necesitamos, Señor, cambiar en nuestras vidas, que tú nos ilumines con tu palabra, Señor. Y que podamos decir, no, esto no está bien y cambiar. Y podamos ponerlo, Señor, podamos poner tu palabra en práctica. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos. Ahí como estábamos a levantar un canto al Señor para terminar. Gracias. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. Dile otra vez. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. ¿Quién subirá? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar?
¿quién habitará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. ¿Quién subirá? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar, ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Tal es la generación de los que te buscan, oh Señor, y te adoran en espíritu y verdad. Tal es la generación de los que te buscan, oh Señor, y te adoran en espíritu y verdad. El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar, ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Sí, Señor, queremos agradarte, Señor, con nuestras vidas completamente entregados a ti. Una rendición completa, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar listos para ti, para que cuando tú vengas, Señor, estamos preparados. Tenemos nuestras vestiduras puestos y limpios, sin mancha, Señor. Queremos tener nuestras manos, corazones limpios y puros para ti, Señor. Caminando en integridad, caminando en una manera que te agrade a ti, Señor, en toda santidad. Es nuestro holocausto a ti, Señor. Un corazón rendida es nuestra ofrenda de amor. El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón.
por tu palabra. Gracias que tú nos guías con tu palabra y tu Espíritu Santo a toda verdad, para que nosotros podamos estar preparados para ti, vivir una vida que refleja a Cristo. Gracias, Señor, por la transformación que estás haciendo en nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios hoy. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda semana.